Gala Cultural. Miren, siempre será un grandísimo honor y naturalmente un placer recibir aquí a don Dagoberto Tejeda, a quien no requiere ningún tipo de presentación, ni siquiera de bienvenida, porque esta es su casa, puesto que el canal 4RD es la casa de la cultura dominicana. De manera tal que, bienvenido de nuevo. Sí, pero Ander no se puede ir de los amigos. Pero de todas maneras es cierto, estoy en mi casa, me siento bien y me siento bien, no solo porque estoy aquí, sino porque ustedes están aquí. Gracias. Dago, profesor. El 21 de enero, incluso este canal se aboca a toda una programación, documentales, entrevistas, destacando y teniendo como centro, finalmente, la peregrinación altagraciana. Pero sabemos que este tipo de manifestaciones, cuando son auténticas, son el resultado de muchas cosas que confluyen y de un proceso histórico que termina fraguándose, incluso a veces por el azar. Háblanos, ¿quién mejor que tú para darnos un bosquejo de lo que significa esto de que la Virgen de la Altagracia haya devenido, por razones históricas, en la llamada protectora del pueblo dominicano? Bueno, lo que tú dices es una verdad muy importante. No se puede escribir la historia dominicana sin que aparezca la Virgen de la Altagracia. La Virgen de la Altagracia es parte de la historia, es un símbolo de dominicanidad, es un símbolo que va más allá de la creencia de que tú seas católico o no, no, es un símbolo nacional, es parte de una dimensión espiritual que va más allá de las creencias puramente religiosas. Mucha gente cree, en primer lugar, que la Virgen de la Altagracia siempre que apareció en la República Dominicana, que nada más existe en la Dominicana y que nada más es de nosotros, y que la Virgen de la Altagracia apareció en un naranjo en Higüey. Bueno, esto es parte de la tradición, es parte de las creencias de la gente va siendo historiadora, la gente va siendo creadora, va agregando cosas, pero entre lo que ocurre en la realidad y en la historia, y como se escribe la historia, son cosas diferentes. Antes de que apareciera, antes de que se tuviera como sede la Virgen de la Altagracia Higüey, acá en la ciudad colonial, donde está hoy la ruina del Hospital San Nicolás, que está la iglesia de la Altagracia justamente. Ahí había una negra, Liberta, que tenía especie de una pequeña clínica, un pequeño hospital que atendía gente. Ahí estaba la imagen de la Altagracia y el culto de la Altagracia. Ahora, ¿cómo llega a Higüey? ¿Cuándo llega a Higüey? Eso es calle Mercedes, esquina Hostos. ¿Qué esquina Hostos? Ahí es la primera vez que se menciona la Virgen de la Altagracia. ¿Cómo llega a Higüey? Todo lo que era el territorio nacional entró por el proceso colonial a el sometimiento, lo que se llama pacificar ese lugar. La región este pusieron a un capitán Esquivel a que fuera el que pacificara. Él llegó a Higüey y entró, lógicamente, en un proceso de lucha, de sometimiento. Y en 1505 funda lo que hoy es la ciudad de Higüey. Unos años después... Salvaleón de Higüey. Entonces, aparece más o menos, no hay una fecha exacta, pero cercana, 1515, aparecieron los hermanos Trejo, que habían venido de Extremadura, en España, y ellos traen la imagen de la Altagracia, la tienen en su predio, y en 1691 se produce una batalla muy famosa entre franceses y españoles, la batalla de la Limonade, ahí donde el presidente
Fernández dio la universidad a Haití. Y entonces, entre las tropas españolas habían macheteros de Higüey y macheteros del Ceibo. Y ellos que conocían la Virgen de la Altagracia, mientras los españoles invocaban a San Santiago para la lucha, ellos invocaron como protección a la Virgen de la Altagracia. Triunfan los españoles. Al triunfar fue un 21 de enero y esto entonces hace que esta fecha se consagre en honor a la Virgen de la Altagracia. Desde entonces vamos a tener la festividad de la Altagracia. En Higüey, que el patrón era San Dionisio, con este milagro la Virgen se convierte no solo en una protección para Higüey, sino para la región y comienza para el país. Entonces, en una iglesita de Pabla de Parma con paja, ahí entonces hacen lo que hoy es la iglesia vieja en Higüey y colocan a la Virgen de la Altagracia. Desde ese momento la Virgen de la Altagracia va tomando más auge, va teniendo mucho más servidores, más adeptos. Una pregunta, Dago. Sí. ¿En Extremadura existía el culto altagraciano? Sí. Okay. Sí. Pero hay un sincretismo, ¿no? Sí, Luego pero vamos a explicar eso. En 1920, Monseñor Noel, que es elevado a esa categoría, ya comienza a verle un clero criollo importante, un núcleo importante, y comienza a ver un celo entre las órdenes religiosas españolas y ese clero católico. Las órdenes religiosas tenían a la Virgen de las Mercedes como la patrona nominal del pueblo dominicano. Monseñor Noel, en su vestimenta oficial, como Monseñor coloca en el centro a la Virgen de la Altagracia, rompe con la tradición y revaloriza esa imagen. Entonces, ahí comienza esa disputa soterrada entre la Virgen de la Altagracia y la Virgen de las Mercedes. Cuando comienza a prepararse... Ya San Santiago ha sido relegado. Sí, completamente. Okay. Comienza la criollización. Entonces, cuando comienza a prepararse la festividad a la independencia nacional en el primer aniversario de 1944, entonces ahí se aprovecha para plantear la elección, la consagración de la Virgen en la Puerta del Conde, siendo el Papa Pío XI es aprobado. Y en 1922 viene una caravana a pie desde Higüey y se van sumando todos los pueblos en una procesión donde la Virgen de la Altagracia, esa procesión culmina en la Puerta del Conde, donde se hace una tarima. Hay representantes del Papa, Monseñor Vasconcelos, por ejemplo, de Cuba, de Curazao, de Aruba, de Haití, de todos los pueblos cercanos. Y entonces ahí se consagra como madre espiritual del pueblo dominicano la Virgen de la Altagracia. ¿Cuál es el valor del ícono? Es decir, del cuadrito famoso de los hermanos aquellos. Porque la Virgen de la Altagracia tiene 3 colores simbólicos para dominicanos: rojo, azul y blanco. La Revolución Francesa, Dago. Y la bandera dominicana. La bandera dominicana. Sí, entonces, la consagración tiene un contenido político para darle una dimensión de dominicanidad a la Virgen. De hecho, la Virgen se convierte en patrona, aunque nominalmente todavía sigue siendo la protectora. La Virgen de la Mercedes, y ella es la protectora. Yo estuve en esa iglesia, profesor, mire, en la iglesia vieja. En la iglesia vieja, por ejemplo, hay una cruz antes de llegar al templo. Sí. Esa cruz era una señal de que los que hacían promesa
que salían 15 días, un mes, una semana antes, de Pedernales, de Baní, de San Juan, de Barahona, de todos los pueblos, a pie. Cuando llegaban ahí, no podían entrar al templo caminando, sino de rodillas. Y por eso tenía un valor extraordinario. Bueno. Explícanos ahí, ya que lo mencionas, ¿por qué tantos haitianos en la peregrinación altagraciana? Porque la Virgen traspasó la barrera de la frontera dominicana. Yo, por ejemplo, cuando he ido muchas veces, puertorriqueño, la gente de Curazao, de Aruba, y sobre todo de Haití, hacen peregrinaciones, no solamente peregrinaciones, sino que las guaguas tradicionales haitianas, toc, que tienen imágenes, Sí. todas tienen la Virgen de la Altagracia como patrimonio haitiano. Entonces, es compartida por la isla completa, por la isla entera. Bueno, en el 1954, Monseñor Eliseo Pérez Sánchez plantea que, dada la dimensión de la Virgen a nivel nacional, debe de consagrarse una basílica en Higüey. Y entonces comienza esta idea a dar vuelta en el país, pero es varios años después que el Congreso lo aprueba y comienza a erigirse en el 1954. Resultado de un concurso internacional, creo. Hubo un concurso internacional donde participaron 40 arquitectos de 11 países y lo ganaron 2 arquitectos franceses que luego vinieron a vivir a Higüey para seguir toda la construcción de la basílica. En Higüey hubo una tensión porque todo el mundo quería donar el terreno para hacer la basílica. Ese gran terreno donde está la basílica es una donación de un creyente de la Virgen. Entonces, ahí nosotros vamos a tener que 17 años después, en el 71, se inaugura la basílica, se convierte y ya es un centro nacional de peregrinación. El que más partido político le saca es Balaguer, porque todas sus acciones son consagradas y son consultadas y aprobadas por la Virgen de la Altagracia. Y entonces el culto se va difundiendo cada vez mayor, a tal punto que hoy hay 16 comunidades a nivel nacional donde la Virgen de la Altagracia es la patrona. Ahora, es verdad que apareció en una mata de naranja, es verdad que solamente existe en Higüey, no, eso es una virgen, una vocación a nivel nacional. La más linda que yo he visto a nivel internacional la encontré en Perú, con una versión indigenista, con todos los íconos indígenas. Y la más linda que yo encuentro en el país es en una iglesita chiquita, colonial, en Migua. Tiene San Gregorio en medio, entonces tiene una imagen de la Altagracia. Me fascina primero porque tiene una carita de arepa, chulísima, bella. Mulatona. Mulatona. Y segundo, tiene 2 aretes grandes. Sí, por primera vez se le pusieron aretes. Por primera vez la feminizaron, pero criollizada, Sí. con 2 aretes. Entonces está bellísima. ¿Cómo llegó la Virgen? Hay 4 explicaciones. Primero, Alcórcer, que fue un canónigo, planteó en 1600 y tanto que fueron los hermanos Trejo de Extremadura, en España, que lo trajeron. Luego, Fray Cipriano de Utrera, un extraordinario investigador franciscano, plantea que no, que fue de Armendáriz, pero en España. Bernardo Vega, en el 71, encontró un documento de un jesuita de la época donde plantea que la Virgen vino de España, de ninguno de esos 2 lugares. Llega a la ciudad de Santo Domingo y de la ciudad de Santo Domingo llega a Higüey. Hay 3 versiones con hipótesis documentadas
donde los tres sostienen que vinieron de España. Sin embargo, hay una tradición, hay una leyenda, donde lo que plantea es que la Virgen de la Altagracia, un padre, va o viene para la ciudad de Santo Domingo, tiene dos hijitas, las dos hijitas le piden que le lleve la Virgen de la Altagracia, él no sabe quién es, dice que sí, viene aquí, la busca en todos los centros, no la encuentra, regresa triste, cabizbajo, como no había vehículo, para llegar a Higüey a caballo, tenía que dormirse en una posada. Él va, se queda en una posada y entonces no quiere ni cenar, está triste, se le apareció un anciano y le dice que qué le pasaba. No, que yo le prometí a mis hijas llevar a la Virgen de la Altagracia, una imagen y no la encontré. Ah, no, eso no es problema, fue un saco que tenía, la sacó y se la entregó. Y llegó entonces... Una leyenda, ¿no? Es parte de la leyenda. Claro. Llegó a Higüey y entonces ahí comienza lo que es la vocación de la Virgen y una criollización, una explicación a nivel de la tradición. En aras de esclarecer también otras cosas, porque en algún momento mucha gente pudo haber pensado que la famosa Virgen que se aparece en el Santo Cerro y no defiende a los taínos, sino a los españoles, tiene algo directamente que ver con la protectora de los dominicanos. Esclarécenos un poco esto porque es importante. Tú estabas hablando del 1505, del 1515, y desde por allá se remonta también el otro cuento, digamos, la otra versión. Es importante tu señalamiento, primero porque hay una documentación que niega la existencia de una leyenda y de una tradición. De acuerdo a esa leyenda y esa tradición, que ha sido escrito incluso por sacerdotes, plantea que unos españoles iban camino hacia La Vega, subiendo el Santo Cerro, de un momento a otro miran para atrás, 800, qué sé yo, cuántos indígenas. Se ponen nerviosos, salen corriendo para la cima, es de noche, los indígenas se quedan tranquilos y los españoles suben a la cima del Santo Cerro. Ahí, en la noche nadie puede dormir, aunque no había luz eléctrica, hay una gran iluminación, aparece la Virgen de las Mercedes y le dice, según esa tradición, no hay problema, mañana esto se resuelve. Y entonces, a su favor, dicen, está escrito por algunos sacerdotes de que comienza la lucha y que los indígenas cogen la flecha y tiran, y la flecha va y cuando va llegando a los españoles se devuelve y mata al indígena. Al indígena. Yo tuve problemas desde pequeña con esa historia. Eso, lógicamente, hasta nos lo enseñaron en la escuela. Claro. Hay una versión de Bernardo Pichardo que lo certifica. Ahora, desde el punto de vista sociológico, histórico, ¿qué podemos ver? En primer lugar, eso de que la flecha la tiraban los indígenas y se devolvía, es un cuento, una leyenda. Primero, porque los taínos no usaban flecha. Los taínos usaban macana, pero no conocían la flecha. Ni tenían plumas. Entonces, no tenían plumas porque no habían animales aves que posibilitaran de plumas grandes. Colocar esa pluma. Entonces, eso es diríamos una piadosa mentira histórica. Militarmente se ha certificado. No, ahí viene la otra cosa. Segundo, no hay documentación que pruebe que esa batalla existió. Esa batalla nunca se dio. Y el padre Robles Toledano, que era un sacerdote muy serio, que escribía en el listín de manera permanente, por lo menos todos los sábados yo lo leía, escribió que esa batalla militarmente nunca se dio, que si acaso hubo una batalla militar entre español e indígena, lo más cerca que fue de Santo Cerro fue por Mao. Entonces, aún desde el punto de vista teológico, la Virgen es la madre de los pobres, de los que sufren, de los que son abusados. La Virgen debió aparecerse teológicamente
a los indígenas y no a los españoles. Pero eso es parte de un enriquecimiento de la capacidad creadora del pueblo. Lo que nosotros tenemos que luchar es respetar la tradición, respetar la creatividad del pueblo, pero mostrar la verdad en términos históricos. En ese contexto, en el culto altagraciano, ¿cuáles otros elementos lo componen? Dos, muy importantes. Primero, a nivel popular, nosotros tenemos aquí la creencia de una religiosidad popular donde hay toda una cantidad de elementos importantes donde son protectoras de la gente. Lo hace y metreza. En esa religiosidad popular, la Virgen de la Altagracia es la madrina de una metresa que se llama Alailá. 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 Yo solamente la he encontrado los 20 y los 21, nunca más. ¿En qué lugar? En varios lugares del país. Tiene la característica de que es un ser humano dulce, tranquilo, completamente hermoso, generoso, da tranquilidad, da paz, con mucha ternura. Entonces, la gente que cree en eso también hay que respetarlo. La otra es que la procesión que más me gusta no es la del 21, la del 20 y 21 de enero, esa no es. La que más me gusta es la que ocurre el 14 de agosto. El 14 de agosto, todos los campesinos de la región, eso era una región extremadamente ganadera, todavía ofrecen un toro a la Virgen. Entonces, los toreros de la Virgen salen humeantes 15 días, una semana, y van recogiendo los toros. Yo he participado en las peregrinaciones en lugares donde cuando la gente se dirige a Higüey, en la noche duerme. Ahí tocan palos, ahí tocan salve, y ahí hacen una poesía popular improvisada, o yo poetiza, que se llama Cantos de Toro. Es con un pie forzado, aporfía, nota escrita, se va recreando, se va creando. Entonces, el día 14 se llega a la basílica, se llevan los toros, se le ofrecen a la Virgen, los reciben las autoridades eclesiásticas, la bendicen y los toros luego, hay una subasta donde lo recaudado es para las obras sociales de la iglesia. De todas maneras, yo soy de los que cree que el valor a nivel espiritual y cultural, incluso artístico, porque hay unas reproducciones en cera de todos los órganos que cura la iglesia, la Virgen. Esa es la Virgen más milagrosa que tenemos acá. Eso yo no tengo la menor duda, y no tengo duda de que es un patrimonio de la dominicanidad, un patrimonio nacional. Creas tú o no, eso es importante. Fantástico. Qué mejor, Yanela, qué mejor explicación de esto que es tan importante en este mundo mágico, religioso del pueblo dominicano. Y la cosmovisión del pueblo dominicano, ¿no? Sí. Sí. Pero la además salve, guerrera. Usted hablaba de la salve, es un género exclusivamente para rendir tributo a las vírgenes de la no solamente a las vírgenes de la Altagracia, a todas las vírgenes. Hay dos salves. Hay lo que se llama la salve Regina Angelorum, que es parte de toda la estructura de la Iglesia Católica. Pero la salve que se toca a nivel popular tiene un sincretismo donde la presencia africana es determinante y fundamental a nivel coral, a nivel musical, a nivel rítmico. Le preguntaba a alguien que por qué los toros. ¿Por qué toros? ¿Por qué le llevan toros? Como al Santo Cristo de Vallaguana, porque es una región completamente ganadera. Exactamente. Ese es su don más apreciado y ellos se lo ganado, ofrendan, ¿no? Eso se lo ofrendan claro. al Cristo y a la Virgen. Exactamente. Fantástico. Eso es sin duda, don Dago, un elemento importante de lo que podríamos definir como la identidad nacional. Eso es parte de la identidad nacional. Por eso
tan importante el culto mariano como el culto al Cristo de Vallaguana, como el culto a la Virgen de las Mercedes. Son los 3 centros más importantes de peregrinación que tenemos. Yanel hablaba de sincretismo. ¿En qué medida hay en esa caribeñización de este culto, hay ese sincretismo sí, porque en México multiétnico? En México en Morena, la Virgen del Cobre, la de Guadalupe, hay una conexión. Primero porque cuando el creyente se dirige a la Virgen, no lo hace en latín, no lo hace con un lenguaje rebuscado, lo hace con su cultura, con su identidad, con su música, con sus técnicas vocales, con sus expresiones simbólicas de ese sincretismo que es parte de la identidad dominicana. Solo nos resta agradecer al profesor Dagoberto Tejeda, un patrimonio activo de la cultura dominicana, que ha hecho grandes aportes al estudio de la cultura y el arte y de la sociedad dominicana. Finalmente yo quiero decir lo siguiente, que en lugares como estos, cuando uno está con gente como ustedes, uno tiene que sentirse muy bien, y yo me siento muy bien. Gracias, profesor, encantada. Ha sido un honor. Don Guillermo, una propuesta le hago, que este programa se repita el 21 de enero también, para que el pueblo dominicano conozca el origen de esta peregrinación y de esta... Será incluido en el conjunto de materiales que se van a compartir con el pueblo dominicano. Escúchela también a las 12 del mediodía por los 98.9 de Dominicana FM en Voces a los 4 Vientos. Y esta noche a las 7 en la repetición de Cita Cultural. Mañana hay otra cita cultural y espere el jueves la gran transmisión de toda la programación del Canal 4 RD dedicada a la provincia de la Altagracia. Que tengan un feliz día. Hasta mañana.